Nadie te contó que detrás de cada sonrisa femenina, detrás de cada palabra cuidadosamente escogida, hay un océano de pulsiones que no encajan con su discurso. Nadie te preparó para entender que lo que ellas dicen querer es, en demasiadas ocasiones, una máscara que se acomoda al momento, a la expectativa, al juicio social. Tú has vivido convencido de que si escuchas con atención, si interpretas con literalidad, si respondes con obediencia, obtendrás el afecto que buscas. Y aquí viene la primera grieta en tu castillo de certezas. No importa cuánto te esfuerces por comprenderlas, porque ellas mismas libran una guerra secreta entre lo que admiten y lo que sienten. Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. El amor femenino no es un cuento de hadas ni una novela romántica. Es un mecanismo evolutivo brutal, silencioso, insaciable, diseñado para garantizar la supervivencia de la especie, no tu tranquilidad mental. Te lo repito, por si tu ego aún quiere refugiarse en excusas. Su impulso primitivo no busca a quien las complazca sin resistencia, sino a quien pueda dominarlas con una presencia férrea, con un liderazgo que no implora ser aprobado. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que mientras tú te obsesionas por adivinar cada matiz de sus palabras, ellas mismas se desconciertan ante la contradicción que sienten. Dicen que quieren paz, pero ansían el vértigo. Aseguran que prefieren ternura, pero se rinden ante la certeza de una voluntad inquebrantable. ¿Te suena confuso? Lo es, porque la naturaleza no se diseñó para ser coherente con tus valores modernos. Se diseñó para perpetuar la vida. El amor femenino, ese que tú crees noble y desinteresado, es en realidad un radar biológico. Rastrea signos de poder, de seguridad, de resistencia emocional, aunque juren que no, aunque te miren a los ojos con solemnidad y juren que les basta con tu dulzura. ¿Te atreves a aceptar que esa dulzura excesiva es, en realidad, la receta más eficaz para erosionar su deseo? Mírate un instante. Tantas horas invertidas en intentar ser el hombre perfecto. Tantas conversaciones editadas. Tantos gestos calculados. ¿Y qué has conseguido? La tibieza. El desinterés progresivo. El hastío que brota cuando perciben que has abandonado tu centro para orbitarlas. Y si ahora mismo sientes rabia, si un calor sube por tu garganta mientras escuchas esto, significa que al fin estás empezando a comprender. El problema no es que no entiendas a las mujeres, el problema es que te empeñas en escucharlas sin cuestionar que a veces ni ellas mismas saben qué voz están obedeciendo. Schopenhauer lo explicaba con un desdén que hoy muchos tacharían de cruel. La mujer moderna es un escenario en el que la voluntad biológica y el yo social libran una guerra constante. ¿Quieres pruebas? Observa cómo se contradicen sin pudor. Te dicen que quieren estabilidad, pero si les das estabilidad sin misterio, te conviertes en un mueble previsible. Te aseguran que buscan comprensión, pero si tu comprensión carece de firmeza, te vuelves prescindible. Te piden que no cambies, pero su instinto selecciona a quien evoluciona sin pedir permiso. Es el teatro más sofisticado de todos, una representación donde la cortesía se superpone al impulso y donde el impulso tarde o temprano se abre paso. Y aquí estás tú, aferrado a la esperanza de que si la escuchas más atentamente, si interpretas cada palabra con devoción, llegarás a la verdad última. No seas ingenuo. La verdad que buscas no se encuentra en su boca, sino en la tensión entre lo que dicen y lo que su biología reclama. ¿Sabes qué ocurre cuando un hombre pierde su centro para congraciarse con ese discurso social? Pierde respeto, pierde presencia, pierde la energía que paradójicamente podría haber encendido su deseo. Nadie te lo contó porque admitirlo implicaría reconocer que gran parte de lo que hemos romantizado es, en esencia,
una danza de poder. Las mujeres no conspiran de forma consciente para confundirte. No se levantan cada mañana pensando en cómo desgarrar tu confianza. Lo que sucede es mucho más inquietante. Su voluntad biológica tiene su propia agenda. Una agenda que no se disculpa ni se detiene porque tú la ignores. Una agenda que premia a quien sabe mantener su esencia, incluso cuando el juicio ajeno arde. Y mientras tú sigas buscando validación, mientras te empeñes en leer cada frase como si fuera una confesión transparente, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Atracción, complacencia, declive, rechazo. Tal vez pienses que exagero, que esto suena a cinismo. Pero dime, ¿cuántas veces has sido testigo de ese proceso? Al principio su interés era puro fuego. No podías dar crédito a la intensidad. Luego, con cada gesto tuyo de sumisión, el fuego empezó a apagarse. Y cuando quisiste revertirlo, ya estabas demasiado hundido en el fango de la dependencia. Una fortaleza que no suplica, que no pregunta si está siendo aceptada, que no espera confirmación. Y ahora pregúntate con brutal honestidad, ¿cuántas veces has callado lo que piensas para conservar su afecto? ¿Cuántas veces has preferido ser inofensivo antes que auténtico? ¿Cuántas veces has creído que la entrega incondicional era la moneda que te haría digno de amor? Y sobre todo, ¿cuántas veces has sentido que tu alma se marchitaba mientras intentabas cumplir expectativas que cambiaban cada semana? Aquí está el secreto que nadie comparte. Ellas no necesitan que te doblegues. Necesitan sentir que tu centro es inamovible, porque sólo así surge el magnetismo que no se compra ni se mendiga. Esto no se trata de jugar a ser un personaje arrogante. No se trata de ensayar estrategias vacías para parecer el hombre fuerte. Se trata de recordar que tu esencia es lo único que no pueden arrebatarte. Cuando sacrificas tu identidad para ser aceptado, no solo pierdes tu poder, también pierdes la única cualidad que puede inspirar deseo real, la autenticidad. Schopenhauer decía que el individuo que abdica de su voluntad se convierte en un títere, y no hay nada más predecible que un títere. Así que te hago una pregunta incómoda. ¿Estás dispuesto a que tu vida entera sea un tributo a lo que ellas dicen que quieren? ¿O prefieres ser el hombre que se atreve a caminar su propio camino, aunque eso implique no ser comprendido? Porque el mayor acto de respeto que puedes ofrecer no es complacerlas, es presentarte tal como eres, sin disculpas. Si esa versión despierta su deseo, no tendrás que mendigar afecto. Si no lo despierta, habrás ahorrado años de sufrimiento. Recuerda esto mientras sigues escuchando. Lo que ellas dicen, lo que ellas creen y lo que ellas sienten son capas de un lenguaje que no siempre coincide. La mayoría de los hombres mueren en la superficie de ese lenguaje. Tú decides si eres uno de ellos. Y aquí es donde se abre otro pasillo oscuro que casi nadie recorre. La brutal diferencia entre lo que una mujer necesita emocionalmente y lo que necesita biológicamente. Lo que te han enseñado sobre el amor es una colección de ficciones útiles para que la sociedad funcione, pero no necesariamente ciertas en lo profundo de su naturaleza. Cuando Schopenhauer hablaba de la voluntad como una fuerza ciega que empuja a los seres a reproducirse, no estaba siendo poético. Estaba exponiendo que, por debajo de cualquier declaración de principios, hay un apetito insaciable de selección. Un apetito que no negocia, que no pregunta, que no se justifica. Te dirán que quieren un hombre presente, sensible, que se deje moldear por su afecto. Pero observa con cuidado. Cuando encuentran a un hombre que se somete por completo a esa versión amable de sí mismo, que se pliega a cada anhelo, que pide permiso antes de respirar,
algo empieza a podrirse lentamente. Es la erosión del respeto. Y cuando el respeto muere, el deseo lo sigue. Hay algo que nunca se menciona porque resulta incómodo. El atractivo no es solo cuestión de amabilidad ni de sacrificio incondicional. El atractivo nace de la percepción de que estás completo sin ellas, que podrías marcharte si tu esencia fuera traicionada, no por capricho, sino por convicción. La paradoja es que mientras más te sientes suficiente en soledad, más poder ejerces en presencia. Porque quien no necesita nada es quien puede elegir de verdad. Schopenhauer lo anticipó con claridad. El hombre que está desesperado por amor no es más que un esclavo disfrazado de amante. Su desesperación se filtra en cada gesto, en cada frase, en cada silencio incómodo. La mujer, aunque no pueda explicarlo racionalmente, percibe ese olor a necesidad, y ese olor es la fragancia más letal que puede exhalar un hombre. Quiero que visualices esta imagen con crudeza. Un hombre que intenta ser perfecto acaba siendo una especie de niño grande, incapaz de inspirar respeto. Su entrega total es interpretada como debilidad, no como virtud. Es un fenómeno tan frecuente que, si observas con cuidado, lo verás repetirse en la historia de casi todos los que se declaran hombres buenos, pero que nunca logran que ellas los deseen con la misma fuerza con la que dicen quererlos. ¿Por qué? Porque el amor femenino, tal como Schopenhauer lo concibió, es una selección constante, no una lotería ni un contrato moral, sino un radar que identifica señales de superioridad biológica y emocional. No superioridad en el sentido de arrogancia, sino de autosuficiencia. Y hay otro aspecto aún más perturbador que casi nadie reconoce. Las mujeres, en su discurso social, adoptan una moralidad que contrasta con su impulso evolutivo. Pueden condenar la violencia, pero se sienten atraídas por el hombre capaz de defender con fiereza su territorio. Pueden proclamar que valoran la igualdad absoluta, pero se conmueven cuando alguien toma el liderazgo con aplomo. Pueden asegurar que no soportan la arrogancia, pero su corazón late más rápido cuando perciben la energía de quien no pide aprobación. Este desajuste no es una traición consciente, es una consecuencia inevitable de la biología humana. Mientras tanto, tú sigues creyendo que si encarnas todo lo que ellas afirman valorar, conseguirás su lealtad inquebrantable. Y así es como te conviertes en una sombra que siempre está disponible, pero que nunca es elegida con pasión. ¿Te incomoda admitirlo? Es normal. Nos han entrenado para ignorar este conflicto interno. Nos han domesticado para ser obedientes, para convencernos de que el deseo nace del acuerdo y de la buena voluntad. Pero si el deseo pudiera comprarse con actos previsibles, con una amabilidad mecánica, no existirían los episodios de confusión, de ruptura, de desgaste que pueblan todas las relaciones humanas. La realidad es mucho más implacable. Nadie respeta a quien se desvive por complacer. Nadie desea a quien hace de su felicidad una transacción. Ahora quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿De verdad crees que el discurso público de las mujeres es un reflejo honesto de lo que eligen en privado? Piensa en las historias que nunca cuentan, en los hombres que recuerdan con nostalgia, en las relaciones que marcaron un antes y un después. ¿Qué patrón tienen esos hombres? Ninguno estaba dispuesto a perderse a sí mismo. Ninguno sacrificó su dignidad para prolongar un cariño que, de todos modos, estaba condenado a evaporarse. Y mientras tú sigas empeñado en ser más diplomático que auténtico, seguirás sembrando una fascinación breve que con el tiempo se marchita. Esto no significa que debas convertirte en un tirano. No significa que debas imponer tu voluntad como un dictador emocional.
significa que aunque nadie te lo haya explicado, tu mayor valor reside en tu capacidad de mantenerte inalterable ante el oleaje de expectativas. Porque el magnetismo verdadero no nace de adivinar lo que la otra persona quiere oír. Nace de la certeza inamovible de que, con o sin su aprobación, seguirás siendo tú. Schopenhauer lo formuló con crueldad, pero con exactitud. La voluntad es la fuerza primordial que mueve todo. Cuando tu voluntad se disuelve en la complacencia, dejas de ser un individuo y te transformas en un recurso. Y los recursos, por útiles que sean, nunca despiertan el fuego del deseo auténtico. Aquí es donde la mayoría se rinde, porque reconocer esto implica asumir que llevas años caminando en dirección contraria, que tu estrategia de agradar era, en realidad, tu mayor error. Y nadie quiere aceptar que ha invertido media vida en cultivar su propia irrelevancia. Pero si tienes el coraje de mirar esta verdad sin parpadear, algo poderoso sucede. Recuperas tu energía. La energía que antes desperdiciabas en maquillar tu carácter, en pedir permiso para existir, en disimular tus límites. Quiero que visualices algo que jamás se discute en voz alta. El verdadero respeto nace del contraste. Si todo en ti es previsible, si nunca ofreces resistencia, si tu presencia no representa ningún desafío, entonces te conviertes en un decorado emocional. Un elemento que puede estar o no, y cuya ausencia no altera nada. Piensa en eso la próxima vez que decidas callar tu opinión para no incomodarla. Piensa en eso cada vez que renuncies a tu criterio por temor a ser rechazado. Porque cada vez que traicionas tu instinto, dejas de emitir la frecuencia que activa su deseo más profundo. ¿Te has dado cuenta de que los hombres que menos buscan aprobación suelen ser los que más respeto despiertan? ¿Y que los que mendigan atención suelen provocar indiferencia? No es casualidad. Es la consecuencia natural de algo que Schopenhauer intuyó antes que nadie. La voluntad, cuando es firme y silenciosa, se convierte en un faro imposible de ignorar. La mujer puede proclamar que quiere paz, que busca la armonía, que desea la igualdad absoluta. Pero cuando aparece un hombre que encarna su propia visión del mundo sin disculpas, su voluntad biológica se arrodilla ante esa fuerza, no porque ella lo decida, sino porque no puede evitarlo. Y aquí te dejo una reflexión final antes de continuar. Si tu vida entera está diseñada para encajar, para no desentonar, para no perturbar, ¿cómo esperas encender algo tan primitivo como el deseo? El deseo no nace de la comodidad ni de la certeza absoluta. Nace del misterio, del riesgo, del respeto que solo existe cuando alguien se atreve a ser él mismo, incluso si eso implica perderlo todo. Y mientras respiras esta última idea, quiero que te permitas una reflexión brutal. La claridad que tanto ansías jamás será total porque la esencia del deseo es precisamente su capacidad de mutar. ¿Por qué crees que los vínculos más intensos no nacen de la seguridad absoluta, sino del vértigo? Es ese equilibrio inestable entre lo que entiendes y lo que jamás comprenderás del todo lo que hace que cada encuentro sea irrepetible. Si alguna vez has sentido esa electricidad, esa sensación de estar al borde de algo inmenso y peligroso, es porque tu mente racional se apartó un instante y permitió que tu voluntad se expresara sin pedir permiso. Eso es lo que ellas perciben, sin poder explicarlo. Un hombre que no necesita un guión, que no necesita instrucciones, que no necesita un certificado de autenticidad antes de actuar. Y aquí está la paradoja final que nadie se atreve a contarte. Cuanto más buscas garantías, menos probabilidades tienes de que se quede. Porque el deseo femenino no es un contrato con cláusulas. Es un animal salvaje que se alimenta de la libertad
con la que te mueves en su presencia. La mujer que te observa, aunque no lo diga, detecta cada centímetro de tu ansiedad por controlarlo todo. Siente si tu calma es fingida o si nace de un lugar real. Nota si tu aparente independencia es solo una estrategia para atraparla. Y cuando huele el miedo detrás de tu sonrisa, cuando percibe que tu seguridad es un disfraz, se desconecta. No por crueldad, sino porque su instinto está programado para rechazar todo lo que no sea auténtico. Así que quiero que grabes esto en tu memoria. El misterio no es el enemigo, es tu mayor aliado. El misterio es lo que te mantiene interesante, lo que la obliga a preguntarse quién eres de verdad, lo que hace que su atención no se disperse. Si cada gesto tuyo es un intento de ser aprobado, te volverás tan transparente que dejarás de ser fascinante. Si en cambio te atreves a habitar tus contradicciones, si aceptas que no todo tiene que ser explicado, te vuelves el tipo de hombre que no se puede clasificar ni poseer. Y ese, aunque nadie lo diga en voz alta, es el hombre que más huella deja. Ahora quiero proponerte algo que probablemente nadie te ha dicho con tanta crudeza. Deja de intentar descifrar cada palabra. Deja de convertirte en un académico del deseo ajeno. Deja de obsesionarte con fórmulas que solo existen en la teoría. Y empieza a observar con otros ojos. ¿Qué sucede cuando tú no corres detrás de cada aclaración? ¿Qué ocurre cuando eres capaz de decir, no sé qué pasará, pero no pienso negociar conmigo mismo? Esa certeza silenciosa es el terreno donde germina la atracción que no se compra ni se mendiga. Y si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para la verdad que más duele, pero más libera. No todas las contradicciones se resuelven. Algunas solo se aceptan. No todas las preguntas reciben respuesta. Algunas solo se convierten en parte del paisaje. No todos los impulsos que ellas sienten son lógicos. Algunos simplemente existen. Y tu misión no es suprimirlos ni domesticarlos, sino decidir si eres lo bastante fuerte para permanecer entero mientras todo fluctúa a tu alrededor. Así que te invito a que hagas algo diferente. En lugar de obsesionarte con lo que ellas dicen que quieren, empieza a mirar lo que tu instinto te dice a ti. Empieza a preguntarte si cada gesto tuyo nace del miedo o de la elección. Si cada palabra que pronuncias es un intento de ser aprobado o un reflejo de lo que realmente piensas. Porque cuando tu vida entera está diseñada para encajar, tu energía se disuelve. Y cuando tu energía se disuelve, pierdes la única cualidad que hace que te busquen en lugar de tolerarte: la presencia. Piensa por un momento qué pasaría si hoy decidieras no explicar más de la cuenta. Si eligieras moverte con la certeza de que tu valor no depende de que ellas lo comprendan. Si entendieras de una vez que el misterio no es una amenaza, sino una prueba que solo superan los que se conocen a sí mismos. Si este vídeo te removió algo por dentro, si sentiste ese cosquilleo incómodo que avisa que algo importante se está derrumbando, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no vamos a endulzarte las ideas ni a venderte atajos. Aquí vamos a decir las cosas que nadie se atreve a decirte en voz alta. Y si quieres que esta conversación no se quede en un monólogo, déjame en los comentarios la frase: el misterio es poder. Así sabré que eres de los pocos que entienden que la libertad no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en dejar de temer a las preguntas sin final. Gracias por quedarte hasta el último segundo. Ahora apaga todo y siéntate en silencio. Pregúntate si estás dispuesto a seguir siendo un reflejo, o si por primera vez vas a convertirte en tu propia fuente de claridad. El resto, créeme, es solo ruido que no merece tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo.
si te atreves.